Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ya, ahora vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy día, de teoría. ¿Ya? Bueno, ahora yo ya les he pasado las hojitas y donde decía que íbamos a avanzar tórax normal. Esta es la última persona que voy a admitir. No, les decía que les había mandado las hojitas donde teníamos que avanzar tórax normal, ¿no? Y ustedes saben que la radiografía de tórax se saca en sentido antero-posterior, ¿no? Entonces, siempre cuando ustedes quieran pedir una radiografía, tienen que decir, queremos una radiografía postero-anterior de tórax, ¿no? Aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan en la pantalla, Eduardo Galeano escribe claramente, vemos de qué modo tan rápido se extinguen las llamas en los seres vivos cuando son privados de aire. Eso es lo que está ocurriendo con la enfermedad del coronavirus, ¿no? Aquí esto también, bueno, aquí está lo que les decía, cuáles son los requisitos para sacar una radiografía postero-anterior. Normalmente la radiografía de tórax postero-anterior se saca en posición vertical, además en inspiración forzada. Al paciente se le dice que respire profundamente y que detenga el aire, ¿no? Y la distancia es de 150 a 180 centímetros, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para las radiografías de la silueta cardíaca o para ver corazón, se puede sacar inclusive a mayor distancia. Ahora, normalmente las radiografías de tórax, una vez que se ha sacado en inspiración profunda y a una distancia de 180 centímetros, ¿qué es lo que se ve? Normalmente yo comparo al tórax con una mochila, ¿no? Que normalmente ustedes ven. Hay la mochila, lo que se encuentra dentro es el contenido y lo que se encuentra por fuera es el continente. Igual aquí en una radiografía tenemos el contenido y el continente, ¿no? Entonces, a ver, normalmente siempre uno tiene que hacer de fuera hacia adentro. Y de fuera hacia adentro, ¿qué se ve primero? Se ve el músculo, el esternocleidomastoideo del lado derecho y el esternocleidomastoideo del lado izquierdo. Una vez que se ha visto el esternocleidomastoideo del lado izquierdo o del lado derecho, entonces uno puede hacer de dónde a dónde se extiende el esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo se extiende, ustedes saben que tiene normalmente se dirige desde la postmastoides hasta la parte inferior de la clavícula o del tórax, ¿no?
y uno puede ver entonces a cada lado. Luego, ¿qué otras cosas se puede ver? Uno puede ver las glándulas mamarias, ¿no? Las glándulas mamarias que son convexas hacia abajo y cóncavas hacia arriba. No se olviden, convexas hacia abajo y cóncavas hacia arriba. Y de esta forma también uno puede determinar el sexo de la persona. Si uno ve las glándulas mamarias, va a corresponder al sexo femenino. Una vez que hemos visto, tiene que verse los pliegues axilares, que son cóncavos hacia abajo, a ambos lados, ¿no? Cóncavos hacia abajo. Porque si no es cóncavo hacia abajo, entonces ya puede ser convexo, entonces ya no es normal. Ahora estamos hablando de tórax normal, no se olviden, de tórax normal. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del continente, ¿no? Del continente, ¿no? Una vez que se ha visto entonces ya hemos hablado del músculo esternocleidomastoideo del lado derecho, del esternocleidomastoideo del lado izquierdo, de la glándula mamaria del lado derecho y de la glándula mamaria del lado izquierdo. Siempre hay que comparar las glándulas mamarias. ¿Por qué? Porque puede faltar en algún lado, ¿no? Ya no es normal, porque podía haber hecho esta paciente una mastectomía. Luego hemos hablado de los pliegues axilares que son cóncavos hacia abajo. Puede haber que sea convexo hacia abajo, que no es normal. Una vez que hemos descrito la parte de las partes blandas, entonces vamos a hablar de lo que constituye. Primero vamos a referirnos al hombro derecho. Fíjense, aquí está el acromion, aquí está la cara anterior del omóplato, aquí está el borde espinal, aquí está el borde axilar, ¿no? Y aquí está la articulación acromioclavicular. Esta es la articulación, la postcoracoides es ¿no? Y aquí vemos la articulación del húmero con la cavidad glenoidea del omóplato. O sea, aquí, luego ya hemos descrito todo. Ustedes saben anatómicamente que el omóplato tiene dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Tiene tres bordes, el borde interno o espinal, el borde externo o axilar y el borde superior, ¿no? La cara anterior también se llama cara, como está en contacto, cara costal. En la cara posterior, como está en contacto con las partes blandas, también se llama cara axilar. Una vez que ya hemos hablado tenemos que ir comparando, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí está la clavícula del lado derecho, con su borde superior, con su borde inferior. A ustedes anatómicamente les han dicho anatómicamente les han indicado que el omóplato o la clavícula tiene una cara superior, una cara inferior, un borde anterior y un borde posterior. Pero como nosotros estamos viendo en dos dimensiones, por eso hablamos de la cara del borde superior y del borde inferior. No hablamos de caras. Ahora, a este otro lado vamos a ir igual viendo. Aquí está la cara o el borde superior de la clavícula del lado izquierdo. Aquí estamos viendo, fíjense, la cara anterior del omóplato. Aquí estamos viendo el borde espinal del omóplato, el borde axilar del omóplato. No se ve aquí no vemos el acromion.
pero sí aquí vemos la postcoracoides, ¿no? Siempre hay que comparar, siempre lo derecho con lo izquierdo, toda la vida en una radiografía de tórax hay que comparar, ¿no? Y ahora vamos a hablar de las costillas. Las costillas tienen un arco anterior y un arco posterior. Este es el arco anterior. Va de arriba a abajo y de fuera hacia adentro. Fíjense, aquí está el arco anterior, 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 ¿no? Ahora, el arco posterior va de dentro hacia afuera y de arriba hacia adelante. Aquí está. Fíjense, el arco posterior, ¿no? El arco posterior. El arco posterior, les decía, va de dentro hacia afuera y de arriba hacia afuera. Tiene un borde superior. Fíjense, aquí está el borde superior, un borde inferior, ¿no? Un borde inferior. En el borde inferior es acanalado, ¿no? O sea, presenta un canal. ¿Por qué presenta un canal? Porque ahí se encuentra la vena, la arteria y el nervio intercostal. O sea, estos tres elementos se encuentran en... Y si ustedes se fijan, los bordes de las costillas son bien nítidos y bien definidos, ¿no? No puede haber ni entrantes ni salientes, porque si hay entrantes o salientes ya no es normal, ¿no? Ya no es normal. O sea, siempre tienen que ver. Ahora me dirán, ¿esta qué cara sería? Esta es la cara posterior. Y en cambio, en esta costilla que estamos viendo aquí, ¿no? O sea, el arco anterior, ¿no? Ustedes fíjense, aquí estamos viendo la cara posterior del arco posterior. Y aquí estamos viendo la cara anterior de la costilla. A ver, ustedes saben que hay 12 costillas, ¿no es cierto? Unas son verdaderas, otras son falsas y las otras son flotantes. Son 7 costillas verdaderas, 3 costillas falsas y 3 flotantes. ¿Por qué se llaman costillas verdaderas? Porque se articulan con el esternón. Las 7 primeras costillas se articulan con el esternón. Y las 3 que son falsas se articulan a través de los cartílagos con las costillas superiores. Y las 2 flotantes se encuentran dentro de la cavidad abdominal. No se olviden, se encuentran dentro de la cavidad abdominal, ¿no? O sea, no es... ¿Y esto por qué? Porque algunas veces hay anomalías congénitas que cuando hablábamos de las vértebras cervicales, hay costillas falciformes, que son un crecimiento exagerado de la apóstosis transversa de la séptima cervical. Y uno dice, si uno cuenta, dice, pero si este había tenido 13 costillas. No puede haber 13 costillas, nunca, ¿no? Es una anomalía anatómica congénita, ¿no? Bueno, una vez que hemos hablado de las costillas, vamos a pasar a hablar de ya hemos hablado que tiene un cuerpo, un arco posterior, un arco anterior. Ahora, entre cada costilla, entre el borde superior de esta costilla y el borde inferior el borde inferior de esta costilla y el borde superior de esta costilla, existe un espacio que se llama el espacio intercostal, ¿no?
intercostal. No se olviden, entre el borde inferior de esta costilla y el borde superior de esta costilla hay un espacio que se conoce con el nombre de borde o espacio intercostal. Ahora, ya hemos hablado de la parte ósea, ¿no? O sea, toda la parte ósea hemos hablado, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Sí, además, hay que comparar siempre, cuando son pares, hay que comparar ambos lados, ¿no? Ambos lados, porque puede haber anomalías anatómicas congénitas, ¿no? Siempre hay que comparar, ¿no? Y siempre tienen que tener la misma forma, ¿no? Ya. Una vez que hemos hablado del continente, ahora vamos a hablar del contenido. ¿Y cuál es el contenido? El contenido es el diafragma del lado derecho, que es más alto que el diafragma del lado izquierdo, ¿no? Fíjense, este es el diafragma derecho, este es el diafragma izquierdo. Pero en nuestro medio, muchas veces el diafragma izquierdo está mucho más alto. ¿Por qué? Porque hay abundante cantidad de gas a nivel del ángulo esplénico. Pero normalmente tiene que ser el diafragma del lado derecho más alto. Si ustedes se fijan, fíjense, el diafragma es convexo hacia arriba. Convexo hacia arriba. ¿Por qué? Porque ya les he explicado que las glándulas mamarias son convexas hacia abajo, ¿no? Porque muchas veces hay mucha interposición de elementos anatómicos y entonces para saber diferenciar la glándula mamaria, que es convexa hacia abajo, y el diafragma, que es convexo hacia arriba. Una vez que hemos hablado de los diafragmas, vamos a hablar, esto es el seno costodiafragmático del lado derecho. Si ustedes me están escuchando, siempre me refiero, este es el seno cardiodiafragmático del lado derecho. Este es el seno costodiafragmático del lado izquierdo. Y este es el seno costodiafragmático del lado izquierdo, ¿no? Entonces, fíjense cómo uno puede describir. Ahora, si ustedes me preguntan y me dicen, ¿el esternón es visible? El esternón no es visible. El esternón no es visible. ¿Por qué? Porque hay mucha superposición de imágenes a este nivel, ¿no? Hay mucha superposición de imágenes a este nivel, ¿no? Entonces, no hay que confundir, porque muchas veces ¿se ve el esternón? No se visualiza el esternón, ¿no? Y esta imagen radiolucente que ustedes están viendo aquí es la tráquea, ¿no? La tráquea, no se olviden. Ahora les voy a describir del lado izquierdo. Este es el botón aórtico, este es el cono de la pulmonar, este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo la aurícula derecha. Y estas imágenes que ustedes están viendo son los hilios pulmonares. El hilio pulmonar del lado derecho es más alto que el hilio pulmonar del lado izquierdo. Los autores dicen que tiene la forma de una coma o de una vírgula, ¿no? Con la concavidad inferior y la convexidad superior, ¿no? Entonces, fíjense, no sé si me están entendiendo. Ahora, si ustedes me preguntan, esta imagen radiopaca es un vaso arterial. Fíjense cómo las arterias inferiores son más gruesas que las arterias superiores, ¿no? Entonces, siempre hay que comparar. Siempre hay que comparar todo. Todo hay que comparar, ¿no? Todo hay que comparar, ¿no? Entonces, fíjense cómo uno puede llegar a comparar. Ahora, y me dirán, ¿y cuáles son los pulmones? Doctor, disculpe, ¿puede volver a repetir lo que acaba de decir del corazón? Ya, ¿sabes qué? Yo tengo una imagen
les he demostrado, pero de todas maneras, esto es el botón aórtico, este es el cono de la pulmonar, este es el ventrículo izquierdo, esta es la aurícula derecha. La aurícula derecha no se ve entonces, y estos son los hilios pulmonares, ¿no? A ver, les voy a volver a explicar. Botón aórtico, cono de la pulmonar, ¿no? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ¿no? Aquí, este es el sitio teórico de la vena asigos y este es el sitio teórico de la vena cava superior. Estamos hablando de sitios teóricos, ¿no? O sea, al lado derecho que se encuentra la vena cava superior, se encuentra la vena asigos, luego se encuentra la aurícula derecha. Y en el seno, muchas veces el seno cardiodiafragmático del lado derecho no se visualiza. ¿Por qué no se visualiza? Porque muchas veces se visualiza la vena cava inferior. O sea, en este sitio se encuentra la vena cava inferior. Al otro lado, botón aórtico, cono de la pulmonar, ventrículo izquierdo. No sé ahora si me han entendido. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ya, porque hay que manejar anatómicamente todo. Anatómicamente hay que manejar todo porque de otra forma es difícil que uno se pueda ubicar, ¿no? Es difícil que uno pueda ubicarse, ¿no? A ver, ahora, ¿qué más podemos ver? Ya les he dicho, y estamos hablando de una proyección posteroanterior, porque después yo les voy a explicar en proyección lateral y en proyección oblicua, ¿no?, los elementos anatómicos que se visualizan, ¿no? A ver, si alguien quiere alguna cosa que le vuelva a explicar, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan, ¿y las pleuras se ven? No, las pleuras no se ven. Las pleuras no son radioopacas. Las pleuras no se ven, ¿no? ¿Por qué? Porque no son radioopacas, ¿no? O sea, sabemos que hay una pleura que envuelve al pulmón derecho y también sabemos que hay otra pleura que envuelve al pulmón izquierdo, pero no se visualizan normalmente las pleuras. Normalmente no se visualiza. Cuando se visualiza una pleura, la pleura no es normal. La pleura es patológica, es anormal. O sea, porque ahora estamos hablando solamente de tórax normal, ¿no es cierto? Estamos hablando de tórax normal. Porque aquí, por ejemplo, y esto yo quiero dejarlo para otra oportunidad, ¿no? No para otra oportunidad, para que yo les explique tanto en proyección lateral y en proyección oblicua. No sé si algo más quieren que les vuelva a repetir. No se olviden, siempre yo he comparado a una mochila. ¿Qué es la mochila? En la parte interior se encuentra el continente, el contenido, y el continente es la mochila, ¿no? O sea, si ustedes se fijan, dentro de su mochila generalmente se llevaba pues sus apuntes, su bolígrafo, su lápiz. Hoy en día ya no se hace así, ¿no? Porque por la pandemia. Entonces, siempre primero hay que hablar del continente, o sea, de las partes blandas, ¿no? Del lado derecho, del lado izquierdo, y hay que ir comparando siempre las partes si son pares, ¿no es cierto? Y luego hemos hablado de las glándulas mamarias, del músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Del hueco axilar, ¿no? Luego que tienen que ser cóncavos hacia abajo, las glándulas mamarias convexas hacia abajo y cóncavas hacia arriba, ¿no? El músculo esternocleidomastoideo del lado derecho, del lado izquierdo.
Siempre hay que comparar. Eso es el continente. El contenido es lo que se encuentra dentro de la mochila, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado de la tráquea, de la aorta, del cono de la pulmonar, del ventrículo izquierdo, de la aurícula derecha. Y si ustedes no, a mí me hubiera encantado que me pregunten si se ve la aurícula izquierda en una proyección posteroanterior o se ve el ventrículo derecho. No, no se ve en una proyección posteroanterior, no se ve la aurícula izquierda ni el ventrículo derecho. Se ve la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. No sé si algo más quieren que les explique, que les repita. Doctor, una consulta. Dime, esa era mi duda. Como no se ve la aurícula izquierda en esta posterior anterior, ¿verdad? ¿Significa que si la lograríamos ver sería patológico? Sí, es patológico. Si se logra ver, porque aquí nos va a dar una doble imagen. Ya es patológico. Eso no es normal. Ahora estamos hablando de lo que es normal y de lo que es anormal, ¿no es cierto? Sin ponerle nombre. Si se ve la aurícula izquierda o se ve el ventrículo izquierdo, no es normal. No es normal, no se olvide. No es normal. Después ya, cuando hablemos de silueta cardíaca, ya vamos a hablar por qué no es normal, ¿no? Pregúntenme. Me encanta que me pregunten a mí. Y doctor, una consulta más. Sé que no hemos llegado todavía a ese tema, pero yo pienso que el corazón, nos habló del corazón, ¿verdad? Que tenía el botón del callado aórtico. Este es el botón aórtico. Exacto. Este es el... A ver, sí, perdón, tu micrófono. Solo de los botones, ¿verdad? Sí. ¿Está bien mi micrófono? Aquí está el botón aórtico, el cono de la pulmonar. No se olviden que el cono de la pulmonar es cóncavo. Si es convexo, ya no es normal. ¿No? Ya no es normal. Si la punta del corazón está levantada, no es normal. O sea, estamos hablando de lo que es normal ahora, no de lo que es anormal, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces no se olviden, el botón aórtico, el cono de la pulmonar es cóncavo. La punta del corazón, si está levantada, ya no es normal. O sea, así hay que aprender, ¿no? Ok, entonces lo normal sería ver en el perfil izquierdo los tres botones, solo los tres botones, el botón aórtico, el cono de la pulmonar cóncavo, el ventrículo izquierdo. Al otro lado, la aurícula derecha, ¿no? Sí. Creo. Ya. ¿O no? Sí. Gracias, doctor. Ya. Si alguien más, pregúnteme, tenemos un poquito de tiempo. Si quieren alguna aclaración, díganme nomás. Lo que sí les estoy recomendando es que siempre hay que comparar el lado derecho con el lado izquierdo, no se olviden. Si son pares, hay que comparar el lado derecho con el lado izquierdo, tanto en la parte ósea como en la parte pulmonar, ¿no? Doctor, un poco saliendo del tema, ¿usted considera que, o sea, con una radiografía de tórax se puede realmente saber si un paciente es diagnosticado a COVID positivo? Con una radiografía de tórax, sí, se puede diagnosticar. Las enfermedades intersticiales son 4. Una es la de vidrio deslustrado, pero se puede diagnosticar, da una imagen en vidrio deslustrado que se conoce, ¿no? Con el nombre. Pero muchas veces, ahora están pidiendo la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía es más evidente el diagnóstico radiológico
por la tomografía. Pero sí en una radiografía, si el imagenólogo es bueno, el imagenólogo tiene que diagnosticar con una radiografía de tórax, ¿no? Tiene que diagnosticar con una radiografía. Ahora, muchas veces también las imágenes son pequeñas, pero si ante la duda, ustedes pueden pedir una tomografía. Y en la tomografía ya no se pueden perder. Se tiene que diagnosticar radiológicamente tanto con una radiografía antero-posterior, y si no se puede diagnosticar, tiene que diagnosticarse con una tomografía. La imagen es en vidrio deslustrado. Eso también ya hemos de hablar, porque hay la micronodular, en vidrio deslustrado, la macronodular, ¿no? La reticulonodular, son las imágenes del intersticio pulmonar. Pero ¿saben qué? Yo he estado pensando en las imágenes reticulonodulares del espacio intersticial. No está el alveolo pulmonar, pero sin embargo, ¿por qué el COVID se mete al alveolo pulmonar? Porque produce una reacción que se conoce con el nombre de que produce una secreción al nivel del alveolo pulmonar. Entonces, es por eso que se visualiza en una tomografía. Es Doctor, buena pregunta. Disculpe, más o menos cómo se vería un pulmón afectado como COVID. Se ve como si fuera un vidrio deslustrado. Ese es el término, como si fuera un vidrio deslustrado. No se olviden. Si ustedes se fijan, o un cielo que está nublado, así, para que me entiendan. Así es. Vidrio deslustrado o un cielo nublado. Esa es la comparación que yo hago. Bueno, buenas noches, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Me alegro que me pregunten. Gracias, doctor. Me alegro que me pregunten. Doctor, Hasta luego. ¿qué vamos a estudiar para mañana? Para mañana vamos a estudiar diagnóstico radiológico diferencial entre columna lumbar y simple de abdomen. Está bien, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hijita. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. doctor. Gracias. Doctor. Hasta luego, doctor.